Buenas tardes, a continuación estaré llevando a cabo la tarea número 3, video expositivo, nombre, Aura Vanessa Miranda Dorias, programa licenciatura en pedagogía infantil, curso de desarrollo del lenguaje, tema, habla y lenguaje, tutora Ana María Alejandra Silvera y pertenezco a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Objetivo de esta actividad: diferenciar el concepto de hablas y lenguajes, reconocer y poner en práctica los diferentes tipos de lenguajes que existen y, por último, diseñar estrategias para manejar el trastorno del lenguaje y habla. Introducción. La presente investigación aborda el tema del habla y lenguaje. En dicha investigación se representarán la diferencia de ambos conceptos, el tipo de lenguaje, trastorno del lenguaje. ¿Cuál es el objetivo de esta investigación? Es reconocer a profundidad cada uno de estos conceptos, asimismo adquirir conocimientos los cuales pondremos en práctica en nuestra vida cotidiana y profesional. Diferencia entre el habla y el lenguaje. Empezaremos por el habla. El habla es la manifestación individual de la lengua, es decir, que cada sujeto hablante, aunque está sujeto a las convenciones establecidas por la lengua, la emplea de una forma particular. En ese sentido, la lengua requiere del habla para concretarse, pero el habla no existiría sin la lengua. Es decir, en otras palabras o en otras nociones, el habla es la concreción de cualquier sistema lingüístico, es decir, de cualquier lengua, ya que es la que permite reconocer la manera como los individuos pertenecientes a un mismo conglomerado social y cultural hacen adecuaciones, realizan transformaciones o se permiten ciertos usos que hacen singulares en su condición de hablantes de una lengua. Sin embargo, en cambio, el lenguaje, por su parte, es la capacidad de todos los seres humanos de comunicarnos mediante signos para expresar nuestros pensamientos. Es decir, el lenguaje es el potencial que tenemos para usar los signos orales y escritos de la lengua. Es decir, es la facultad humana que nos permite comunicarnos, ya que es una capacidad innata y abstracta que ocurre en un plano mental. También tenemos esta definición: aunque lengua y lenguaje se suelen utilizar como sinónimos, la realidad es que la lengua es el sistema que usamos para comunicarnos y se concreta en el habla, mientras que el lenguaje es la facultad humana, lo que hace apto a un individuo para expresarse. Continuamos con los tipos de lenguaje. El primer tipo de lenguaje que estaremos definiendo es el lenguaje oral. El lenguaje oral, como se sabe, es la expresión hablada del lenguaje a través de los sonidos, fonemas que se organizan según convenciones previas para crear palabras y enunciados, la cual se da por medio de llamadas telefónicas, cuando contamos chistes, cuando estamos en un discurso, cuando establecemos una conversación de manera física. El segundo tipo de lenguaje es el escrito. El lenguaje escrito es la representación gráfica de los fonemas mediante las letras o grafía, la cual se representa por medio de cartas, mensajes de texto, cuentos y libros. Y por último tenemos el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal es un fenómeno paralingüístico por el que se transmite información sin hacer uso del habla, mediante contacto visual, expresiones faciales y postura. Es decir, esta más que todo se puede representar al momento. Pues un ejemplo que normalmente se utiliza es cuando le damos una sorpresa a una persona. Las personas en momento no reaccionan inmediatamente hablando, sino que con la expresión que podemos ver en su rostro podemos entender lo que esa persona está expresando. Puede ser tristeza, asombro, alegría o nostalgia. Ese es el lenguaje no verbal. Tenemos el trastorno del lenguaje y el habla. Bueno, se dice, según lo investigado, los trastornos del lenguaje o del habla pueden presentarse con otros trastornos del aprendizaje que afectan la lectura y escritura. Pueden que los niños con trastorno del lenguaje se sientan frustrados al no poder entender a otras personas o al no poder hacerse entender, y podrían comportarse mal, sentirse indefensos o cerrarse en sí mismos. Lo que está definido como trastorno del habla es
la dificultad que tienen los niños para formar correctamente palabras o sonidos específicos. Dificultad para hacer que las palabras o las oraciones fluyan sin ningún problema, como el tartamudeo o el balbuceo. En cambio, el trastorno del lenguaje está definido como afasia, la cual es la dificultad para entender o hablar parte del lenguaje debido a una lesión cerebral o algo a cómo funciona el cerebro. Dice, el trastorno de procesamiento auditivo, dificultad también hace parte del trastorno del lenguaje. Es trastorno de procesamiento auditivo. Es la dificultad para entender el significado de los sonidos que el oído envía al cerebro. En ocasiones, estos dos trastornos también hacen el retraso del lenguaje, que es la capacidad que se define como la capacidad de entender y hablar. Se desarrolla más el lenguaje que lo habitual. Es decir, dice, la capacidad de entender y hablar se desarrolla más lentamente que lo habitual cuando se presenta este retraso del lenguaje. Y en conclusión, por medio de esta actividad pude adquirir conocimientos significativos, lo cual son de gran importancia en lo largo de mi carrera o en la formación de mi carrera, por decirlo así, ya que reconocer cada uno de estos conceptos y diferenciarlo, porque actualmente no lo sabía diferenciar, es algo de gran importancia, porque al momento de ponerlo en mis prácticas pedagógicas tengo claro cada uno de estos puntos y así puedo reconocer si algún niño o niña presenta alguno de estos trastornos, y por medio de mis conocimientos los podré ayudar para que tengan un desarrollo óptimo e integral. Gracias.